Hace apenas unas horas la Comisión Europea defendía ante los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea su propuesta para suavizar el veto efectivo al motor de combustión en el año 2035, aunque pidió prudencia ante una revisión más amplia de los objetivos de emisiones de CO2 a la atmósfera en pleno auge de las ventas de coches eléctricos. Están muy impulsados en buena medida ahora, además, por un asunto muy puntual: el encarecimiento de los combustibles fósiles que ha traído el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. La Comisión Europea cree que los vehículos eléctricos están empezando a dominar el mundo, así que no parece encontrar ahí más asunto de profundizar en el debate. Vamos a ver exactamente, desde la perspectiva de la industria, cómo están las cosas en este mercado que ha sido el más sensible, el que más ha reaccionado, que más ha sido impactado efectivamente por la crisis, una crisis que teóricamente está llegando al final. Más allá de algún incidente aislado como el que hemos relatado esta madrugada. Nos acompaña Inés Cardenal, directora de Comunicación y Asuntos Legales de la Asociación de la Industria del Combustible en España. Muy buenos días, Inés, ¿qué tal? Buenos días, Luis Vicente, un placer estar en Capital Radio siempre. Así que tenemos que trabajar casi siempre con la realidad de los precios que el mercado marca, con las expectativas que los políticos marcan también, y la realidad geopolítica, ¿no? Esa mezcla para intentar entender dónde estamos y dónde estaríamos. Pues buena pregunta, porque depende qué informe o qué noticia leas, pues estamos en un sitio distinto, ¿no? Bueno, nosotros creemos que todavía estamos en un entorno de volatilidad. Es verdad que el mercado está recogiendo, sobre todo en las cotizaciones del Brent, pues la esperanza de que la crisis haya llegado a su fin, pero contabais en el boletín hace un rato pues que había habido un ataque esta noche. Bueno, creemos que todavía la situación es volátil, que el acuerdo de paz, bueno, pues digamos que está ahí todavía viendo cómo se materializa, y por eso te decía que depende a quién leas, pues parece que el mercado está reaccionando de una manera demasiado positiva a las noticias que hay hasta ahora. En otras ocasiones se habla de que va a haber una sobreoferta de crudo importantísima el año que viene, que hará bajar los precios. Bueno, prudencia, vamos a ver qué pasa. Hablabas del precio del crudo Brent, pero la realidad es que, por ejemplo, las cotizaciones de los productos refinados todavía no están acompañando estas bajadas de una manera tan pronunciada, ¿no? La gasolina sigue, según los cálculos que hice ayer, un 31% por encima de la cotización antes del inicio de la guerra, y el gasóleo un 22%, ¿no? ¿Y cómo se explica, Inés, esta diferencia de comportamiento de los precios de los productos refinados frente a los crudos? Bueno, es que nos hemos dado cuenta de que de nada sirve tener crudo si no tienes un sistema de refino que pueda convertirlo en los productos que realmente demandan los ciudadanos. Los coches, por ejemplo, siempre decimos no consumen crudo, consumen gasolina y gasóleo. Y este refino se ha convertido en un activo estratégico, lo hemos comentado alguna vez aquí. España tiene el sistema de refino más flexible y competitivo de la Unión Europea. Gracias a las inversiones que nuestras compañías asociadas hicieron en los últimos 15 años, tenemos una auténtica joya. ¿Por qué? Porque podemos procesar crudos de distintos orígenes y calidades, y esto en una situación como la que hemos vivido con la crisis del Estrecho de Hormuz te permite sustituir los crudos que dejas de recibir por otros orígenes, y además somos capaces de sacar mucho valor añadido de ese barril de crudo que procesamos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos maximizar la producción de los productos más demandados, fundamentalmente queroseno y gasóleo. Pero esto no ha sido así en todos los países. Europa ha cerrado desde el año 2009 el 25% de su capacidad de refino. Entonces, ese precio refleja que el refino es fundamental en este proceso para que el producto llegue al consumidor. Y con ese horizonte en el que se plantea una reducción de las emisiones, ¿las inversiones en refino se van a mantener, se van a sostener? Bueno, mira, hablabas del Consejo de Medio Ambiente de ayer, Consejo de Energía de hoy. Nosotros siempre decimos que la industria necesita visibilidad, necesita estabilidad regulatoria y necesita unas normas claras que aseguren su competitividad. Hoy el Consejo de Energía lleva un tema que puede parecer menor, que puede parecer muy técnico, pero que es absolutamente crucial para la industria del combustible y del refino en Europa, que es el reglamento de emisiones de metano. El 1 de enero de 2027 entra en vigor el reglamento de emisiones de metano, y se exigen a los importadores de crudo europeos pues que aporten determinada información sobre las emisiones de metano de los crudos que traen. Y en este momento la realidad es que a pocos meses de la entrada en vigor pues no están desarrolladas completamente las normas que pueden asegurar ese cumplimiento. ¿Cuál es el efecto? El efecto, Luis Vicente, es que el 1 de enero de 2027 solo el 3% de los crudos que importa España cumplirían el reglamento.
Estamos hablando de que el 97% de los crudos, según estimaciones a partir de un estudio de Wood Mackenzie, estarían incumpliendo el reglamento. Esto, imagínate lo que supone para la seguridad de suministro, ¿no? Por eso hemos pedido al Gobierno de España que inste al Consejo para que la Unión Europea flexibilice esta entrada en vigor hasta que las normas no estén claras, hasta que los importadores pues, puedan cumplir de manera pues con la seguridad jurídica que necesitan este reglamento. Estamos hablando de un impacto en la seguridad de suministro brutal. Y si esto ocurre en España, será parecido en el resto de los países europeos, bueno, ¿no? No es tan acusado. En el conjunto de la Unión Europea tendría solamente el 13% de los crudos cumplirían, que bueno, que estamos hablando de un impacto importantísimo, también, claro. Pero ya te digo que en España el 3%. Bueno, esto, la flexibilidad y la ventaja competitiva que tenemos procesando crudos de tantas calidades y de tantos orígenes, pues nos penaliza en este caso. Por tanto, estamos hablando de políticas, absoluto compromiso con la reducción de emisiones de metano, ¿eh? O sea, no estamos cuestionando para nada el objetivo, pero necesitamos unas normas, una configuración del reglamento que nos permita preservar la seguridad de suministro y la competitividad, porque esto es fundamental, ¿no? En el mundo que nos viene, decías, descarbonización, pero con la seguridad de suministro siempre en el horizonte, ¿no? En el centro de las políticas. ¿Qué más preocupaciones hay ahora mismo en el horizonte, además de esta que es muy próxima? Estamos hablando estamos hablando de ya, porque además pero y con una matización, los contratos para los aprovisionamientos del año que viene se van a hacer en verano. O sea, la urgencia es máxima, la preocupación es máxima y la reunión de hoy es absolutamente clave para la industria del refino europea. Hablabas antes del motor de combustión, ya lo hemos comentado alguna vez. Nosotros creemos que es muy positivo que en Europa se haya abierto el debate para ver qué papel pueden jugar los combustibles renovables en la descarbonización del transporte por carretera. Sí. Son en este momento la forma más eficiente e inmediata de reducir emisiones. ¿Por qué? Porque son compatibles con todos los vehículos actuales y con las infraestructuras actuales. Por tanto, ninguna razón técnica para prohibir el motor de combustión, y esperamos que en ese debate que comentabas, ahora van a tener que debatir en trílogo. En el Parlamento también se ha abierto el debate sobre este asunto, pues esperamos que se reconozca la contribución que pueden tener los combustibles renovables. ¿Qué hay de la oferta de los propios combustibles renovables? Porque efectivamente se ha desarrollado la tecnología, pero ¿y la oferta? ¿Está respondiendo? Bueno, aquí me gustaría pasar de la coyuntura a las medidas más estructurales, ¿no? Y hablábamos de que efectivamente la crisis de Irán nos ha vuelto a poner la seguridad de suministro en el centro de las preocupaciones y por tanto debería estar también en el centro de las políticas, ¿no? Entonces, pues creemos que esto nos tiene que servir para tomar medidas estructurales que permitan que habiliten esta descarbonización de la industria del refino para aumentar la producción de combustibles renovables y pues poder ofrecer una alternativa, como decíamos, para todos los modos de transporte eficiente e inmediata. Y aquí pues hay distintos temas, algunos también más inmediatos, como puede ser completar la transposición de la Red 3. La Red 3 es, digamos, como el faro que va a guiar las inversiones que son necesarias y todavía está pendiente su publicación en España. Pero temas más transversales. Nosotros estamos proponiendo un plan de acción para la descarbonización de la industria del refino, un plan transversal que tenga en cuenta el papel que la industria del refino tiene que jugar en nuestro país para seguir garantizando el suministro en el futuro mientras se cumplen los objetivos. Y esto pasa por reconocer esta industria como estratégica dentro de las políticas nacionales europeas, pasa por habilitar, por facilitar las inversiones que hay que hacer, por impulsar y acelerar esta transformación con todas las tecnologías disponibles, ¿no? Hablamos muchas veces de esto. Por tanto, pasar de que la coyuntura, que la preocupación que ha supuesto que la Agencia Internacional de Energía ha dicho que es la mayor crisis de suministro de la historia, pues que nos sirva para tomar medidas estructurales que permitan en el futuro la transformación de una industria que va a ser absolutamente vital para seguir garantizando este suministro y para cumplir los objetivos de descarbonización. Hablamos de la carga fiscal porque efectivamente cuando hablamos de asuntos estructurales pesa normalmente sobre la industria de los combustibles una carga fiscal muy importante y también sobre los usuarios, sobre los consumidores, efectivamente, pero también se utiliza como herramienta política para intervenir el mercado, en algunos casos como ha ocurrido hasta ahora, cuando había problemas de oferta, pues para aliviar un poco esa presión.
Habría que cambiar, examinar, reevaluarlo todo ahora que estamos efectivamente poniendo todo en cuestión, como debe ser la neutralidad tecnológica y de combustibles en Europa. Bueno, es que dentro de ese plan de acción sectorial, que es una medida transversal que te digo que estamos solicitando, pues a partir de ahí hay que poner en marcha efectivamente muchas medidas. Y una que es urgente es efectivamente reconocer la reducción de emisiones de CO2 que ya tienen los combustibles renovables. Según la iniciativa Tour de Europa, que hemos comentado alguna vez, se han acreditado y verificado reducciones del 87% de las emisiones de CO2. Y por tanto no tiene ningún sentido que los combustibles renovables paguen los mismos impuestos que si fuesen fósiles. Lo hemos dicho alguna vez, el 14% de los combustibles que ya repostamos en nuestro país, cualquier estación de servicio a la que vayamos es renovable, y se venden combustibles 100% renovables en más de 1.600 estaciones de servicio. Bueno, pues pagan el mismo impuesto que si fuesen fósiles. Hablabas de la oferta de combustibles renovables. Esto es un círculo que esperemos que sea virtuoso en el futuro y no vicioso, y que con una fiscalidad diferenciada pues se pueda aumentar la demanda para que se aumente la producción, para que escale esta producción, se reduzcan los costes. Por tanto, la fiscalidad efectivamente es un factor fundamental. Pues ahí tenemos algunos de los puntos de máximo interés en este momento, comentados en Capital Radio por Inés Cardenal, directora de Comunicación y Asuntos Legales de la Asociación de la Industria del Combustible en España. Muchísimas gracias, Inés, por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. Un placer.